En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Estamos en el segundo apartado y el catecismo el día de hoy va a dedicar 4 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida oculta de Jesús. Número 531 del catecismo nos habla sobre la obediencia y dice: Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. Todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Número del catecismo muy precioso, ¿no? Donde nos está subrayando ese periodo de la vida de Jesús, quizás el más largo. Son del nacimiento en Belén a la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, son 12 años. Del regreso del templo de Jerusalén a Nazaret son 18 años. Y de las bodas de Canaán a la resurrección son 3 años. Y esos son los 33 años que hablamos de la vida de Jesús. El más largo es este: 18 años en silencio. El hecho de que se sepa muy poco, son demasiado pocas páginas, no son pocos versículos. No es porque hubo un fallo, no es porque haya una carencia en el Evangelio, sino sencillamente porque forma parte de lo que Dios quiere revelarnos, de la manera como Dios se reveló. El silencio de los Evangelios durante estos 18 años de vida oculta de Jesús es un silencio que no es por carencia de revelación. Si Dios hubiera querido revelarnos más cosas concretas, las hubiera revelado. Para eso estaba el Espíritu Santo, que es el revelador de las Escrituras. Pero no era necesario. ¿Por qué? Porque el silencio es elocuente. Lucas 2, 51, 52. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Se nos dice poquísimo, pero al mismo tiempo se nos dice muchísimo con este versículo, ¿no? Son 2 versículos solamente. Está la afirmación de que Jesús vivía sujeto a ellos. Es decir, vivía en obediencia. Esto nos tiene que llamar mucho la atención en este momento de la historia de muchas familias que viven peleándose con sus hijos porque ellos quieren vivir lejos de la obediencia de sus padres, ¿no? 13 años, 14 años, 15 años, ya están diciendo, me voy de la casa, y de hecho se van, se te escapan, ¿no? Eso nos tiene que prender, encender un semáforo en rojo
para ver si podríamos aprender de la familia de Nazaret cómo es que Jesús logró vivir en obediencia. ¿Qué es lo que Él nos propone para esta vida en obediencia dentro de la familia, ¿no? Jesús, que es Dios, no quiso traducir su soberanía en vivir por su cuenta. Pero esto empezó desde ese trato de su mamá y de su papá desde bebé. Él no quiso ser un ser autónomo. No quiso hacer lo que le parecía, sino que el ejemplo que nos da es vivir sujeto en aquella comunidad que es la familia. Él quiere decirnos que la forma más segura de vivir, de descubrir la voluntad de Dios, de seguir los caminos de Dios en nuestra vida, la forma más segura para discernir la vocación es vivir en la obediencia. Y esto ya son palabras mayores, ¿no? Es mucho más fácil que nos equivoquemos cuando tenemos que hacer un discernimiento en nuestra vida, cuando no estamos sometidos a la obediencia, cuando tengo que hacer opciones en las que no hay nadie que me pueda indicar el camino, que lo tengo que yo hacer solo. Es mucho más fácil equivocarse. Cuando estoy acompañado de mis padres en medio de mi niñez, en medio de mi adolescencia, en medio de los momentos más complicados de la vida donde tengo que tomar las decisiones más grandes, y estoy acompañado de mis padres y estoy viviendo sometido a ellos, sin duda alguna, es mucho más difícil equivocarse. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá han sido los representantes de Dios. La autoridad de Dios está representada en ellos. Los padres son los representantes de la autoridad divina. Y esto tiene que enseñársele a los niños desde pequeños. No solamente soy tu papá y tu mamá porque te engendré, no. Soy tu papá y soy tu mamá porque es que me ha sido dado de lo alto. Por eso tengo autoridad sobre ti, porque me ha sido dado de lo alto. Tú no tienes autoridad sobre ti mismo, niño de 10 años, de 11, de 13, de 15, no la tienes. Me ha sido dada a mí, me ha sido entregada a mí. Soy tu responsable. Y eso es de carácter divino. Tampoco he sido yo el que me la he dado. Me la ha dado es Dios. Vemos aquí ese principio del cuarto mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Porque Dios te los ha puesto en el camino de tu vida como una forma de recibir la soberanía de Dios y de descubrir sus caminos. Pero fíjense, queridos amigos, si es que hoy día a los niños no les hablamos del cuarto mandamiento. Por eso se escuchan expresiones de niños que odian a sus papás. Pero es que nadie les ha enseñado a esos niños que hay un cuarto mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando uno atiende jovencitos, las expresiones que muchas veces usan de sus padres, uno se asombra y dice: santo Dios, yo espero que mis hijos no digan eso de mí. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso Jesús lo asumió como un camino propio. Y al asumirlo, nos está enseñando el gran valor que tiene este mandamiento. La verdad es que no nos imaginamos ni siquiera remotamente a un Jesús que por el hecho de ser Dios encarnado se sintiera dispensado de obedecer a María y a José. No lo pensaríamos así. Jesús, como nos dice el Evangelio, vivía sometido. La palabra sumisión
en nuestro castellano es una palabra que tiene quizás unas connotaciones peyorativas, pero una persona sumisa la tenemos que entender bien de qué es lo que significa, ¿no? Una persona sumisa no es alguien que no tiene personalidad. ¿Eh? Una persona sumisa no es alguien que no piense por sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? La palabra sumisión quiere decir un abrazar la voluntad de los padres. Abrazar la voluntad de los padres. Abrazar la voluntad del educador. Abrazar la voluntad del jefe en turno. Esa es la persona sumisa. Porque uno entiende que en ella está descubriendo el camino de Dios. Esa es la sumisión. Pero cuando nos hemos acostumbrado a que mi padre y mi madre es mi enemigo, a que mi jefe es mi enemigo, a que el maestro de la escuela es mi enemigo, pues nadie se va a someter. Y los voy a ver siempre como si estos son unos dictadores y yo soy una víctima. Y podemos pasar toda la vida así. Y la verdad es que así es como pasan la mayoría de las personas hoy día. Con su obediencia sumisa, Jesús nos está dando una gran lección de lo que es el camino redentor, que va a ser esa vida de ocultamiento en obediencia de Jesús en Nazaret. Esa vida oculta de Jesús nos dice la Sagrada Escritura que progresaba en ese ocultamiento, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Con esas tres palabras, sabiduría, estatura y gracia, se nos está diciendo que una forma de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida es crecer. Creciendo, damos gloria a Dios. Creciendo en estatura, creciendo en sabiduría, creciendo en gracia. Cuando el hombre cuida su salud, sin hacer una obsesión de ella, creciendo en estatura, cuando nuestros hijos crecen sanos, saludables, cuando luchamos combatiendo las enfermedades, damos gloria a Dios. De aquí que el Papa Francisco puede sacar un fundamento muy interesante. Cuando ha sido el primer religioso en este mundo, de todos los que hay, que se ha atrevido a invitar al mundo, por ejemplo, a vacunarse. A todos los demás les dio miedo decirlo. Y el Papa desde el primer momento ha estado clarísimo en lo que la humanidad tiene que hacer. Porque cuidando nuestra salud, damos gloria a Dios. No en la soberbia de decir, es que yo creo en Dios y Él me salvará de todo. No, 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 no. En la obediencia. También hay que obedecer a las autoridades cuando nos dicen las cosas. Yo no puedo toda mi vida ir caminando viendo diablos con trinchetes en todas partes. También a la autoridad tengo que obedecerle. Después dice crecer en sabiduría, ¿no? Creciendo en experiencia, apreciando la cultura. El hombre da gloria a Dios. Cuando uno va a un museo a aprender, ¿no?, se da gloria a Dios. Es decir, ¿cómo es posible que esta belleza pueda existir? ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer una obra tan preciosa, tan maravillosa, tan diciente? Esta persona tiene que estar iluminada por Dios. Y uno da gracias a Dios por la existencia de esa persona que ha hecho esa obra. Creciendo en esa dimensión de estar siempre en aprendizaje,
de que nunca nos cansemos de leer, que nunca nos cansemos de estudiar, que nunca nos cansemos de crecer, pero sanamente, ¿no? Sanamente, no llenando la cabeza de cucarachas y de cosas raras que lo único que hacen es despistarnos. No, crecer en sabiduría, no en duda. El que vive dudando de todo y cuestionando todo, no crea que es un gran sabio, ¿eh? Teniendo uno conciencia de que tenemos que ir aprendiendo más y más cosas en cada momento, tomando en nuestra vida una condición de discípulos, del que es capaz de sentarse a escuchar al maestro, tener una conciencia en nuestra vida de que siempre seremos alumnos ante el libro de la vida. Y el maestro también se sienta a aprender de otro maestro. Bueno, y después crecer en gracia. Entender que la vida espiritual nunca podemos considerarnos que ya la hicimos, ¿no? Que ya la poseemos. Ya soy santo. Siempre la gracia es un don que exige crecimiento. La vida espiritual siempre está en acción. La vida espiritual no puede entenderse como un estatus de creyentes que ya lo tienen, que ya alcanzaron la meta. Ante Dios, siempre somos unos principiantes en el camino. Y esto es lo que nos dice Jesús. ¿Y cómo podemos seguir su camino? Pues teniendo la disposición a crecer. Tenemos que tener la disposición a crecer en estas tres dimensiones como Jesús lo hizo. Con la diferencia de que nuestro crecimiento tiene una ley natural, ¿no? Que es esa del hombre nace, crece y después decrece. Pero estamos en crecimiento siempre. Primer aspecto, crecer en estatura. La forma física se alcanza en unos años y después viene la cuesta abajo, como le decimos, ¿no? Vemos que la plenitud física pasa rápidamente. Los músculos pasan, la belleza pasa, la cara estirada pasa. Bueno, lo físico pasa. Cuando Jesucristo comenzó la vida pública con 30 años, esos 30 años de hace 2000, del tiempo de Jesús, son mucho más que 30 años de hoy, porque la vida entonces era mucho más corta. Por eso las personas llegaban al matrimonio muy jóvenes, normalmente las niñas a los 15, 16, 14 incluso, los jovencitos a los 18. Y cuando llegaban a los 30 años, pues era ya como la segunda fase, lo que nosotros hoy llamamos la cuesta abajo. Los 30 años ya eran en ese tiempo como para nosotros hoy los 50, ¿no? Pasas de los 50 y ya vas cuesta abajo. Segundo aspecto, crecer en sabiduría. También tiene un crecimiento la sabiduría que alcanza la plenitud y luego viene un decrecimiento. Quizás los 30 años de Jesús podrían coincidir con lo que nosotros entendemos con esa plenitud psíquica, con esa plenitud mental que normalmente un hombre o una mujer de hoy logra tener entre los 45 y los 50 años, ¿no? Una madurez mental, una plenitud mental. Pero luego viene un decrecimiento mental en unas personas más rápido que en otras. Sabemos que cuando comienza la vejez, pues uno empieza a perder los reflejos, pierde la capacidad intelectual, pierde la memoria y uno siente que va cuesta abajo. En el camino de la santificación de vida cristiana incluye el crecer y aceptar el decrecimiento. Las dos cosas. Crecer y aceptar el decrecimiento. Uno se santifica creciendo
y aceptando que después viene una cuesta abajo en su vida. Y ahí viene también una oportunidad de santificación muy importante. Tercer aspecto, crecí en gracia, que es propiamente la vida espiritual, la vida de fe. Este aspecto de la vida de fe no le pasa lo mismo que a la sabiduría y a la estatura, donde hay un crecimiento y después un decrecimiento. En la vida espiritual no. En la gracia, crecer en gracia delante de Dios es un continuo crecimiento, nunca hay para atrás. Es un continuo ir avanzando en la vida de fe, en la vida de confianza, en ese abandono en las manos de Dios y que concluye en la vida eterna. Pero no hay decrecimiento. Lo que podría suceder es que por el pecado nos estancamos, pero no regresamos hacia atrás. Solo nos estancamos. Y cuando recobre mi gracia, sigo adelante. Jesús en esa vida oculta de Nazaret nos está dando una tremenda lección. El camino de santidad consiste, por una parte, en crecer en estatura, el crecimiento y el decrecimiento de los dones físicos. A veces el Señor nos pide que sea de una manera mucho más perceptible, por ejemplo, las personas lastimosamente que sufren enfermedades musculares mucho más fuertes que otras, donde se ve más evidente el deterioro físico de esas personas. Es una parte importante. Y lo mismo de la vida intelectual, en la vida psíquica, en el crecimiento en sabiduría, en el discernimiento, en el conocimiento de las cosas, pero luego aceptando, así como el que tenía una salud física muy grande tiene que ir aceptando que empieza a deformarse su cuerpo, también tengo que ir aceptando que en mi parte psíquica, que en mi parte intelectual, también estoy ya deteriorándome. Mis reflejos, mi capacidad intelectual, mi pérdida de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, queridos amigos, no es que el Evangelio diga poco, y como dice pocas cosas, realmente 2 versículos que hemos leído, tenemos que resignarnos a no saber nada. No, no es así. Sino que en esos 2 versículos se nos ha dicho todo. ¿En qué consiste el camino ordinario hacia la santidad? Número 532 del Catecismo sigue profundizando y dice: con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el 4º mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo: no se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Es decir, como lo hemos comentado en algunas catequesis, toda la vida de Jesús es redentora. Es cierto que tiene su momento cumbre en la muerte y en la resurrección, pero toda la vida de Jesús es redentora. Y se nos recuerda que con la sumisión que tuvo a María y a José, estaba cumpliendo perfectamente el 4º mandamiento. Y nos estaba dando la gracia para que nosotros podamos cumplir el 4º mandamiento también. Jesús no nos da una ley que Él mismo no haya cumplido. Él se ha sometido a la ley de Dios que nos pide para nosotros. Y esto es importantísimo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro testimonio.
No es lo mismo que los padres te digan, haz esto, haz aquello, o no hagas esto, no hagas lo otro, y ellos sí lo hagan. Como cuando un padre le dice a un hijo, no fumes, y el padre fuma. Bueno, por Dios. ¿Y entonces? ¿Sí? Tú no tomes, y el padre es un borracho. Por Dios, ¿no? Tú no grites, y ustedes viven gritando. Pues no. No puede ser así. Jesús nos da la gracia de poder hacer de la ley nuestra liberación, pero Él va por delante poniendo el ejemplo. Jesús se somete a la ley como a una escuela de vida. Digamos que Nazaret es una escuela para todos nosotros. Dice el catecismo, una frase misteriosa, pero muy importante. Esta obediencia es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. Qué frase tan bonita, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene una plena obediencia a su Padre Dios por medio de sus padres terrenos. Es como una imagen en la vida temporal de lo que es la vida celestial. Y eso es lo que ocurrió ahí en Nazaret. Uno se puede preguntar, ¿Jesús podría haber obedecido a su Padre Dios sin haber obedecido a José y a María? Y la respuesta es no. Tal cual como Dios hizo las cosas, la respuesta es no. Las dos obediencias están conjugadas. Obedeciendo a su padre y a su madre, estaba obedeciendo a Dios. Obedeciendo a José y a María, estaba obedeciendo al Padre Celestial. Así también es en nuestra vida el cuarto mandamiento, ¿no? Es una forma para poder discernir la voluntad de Dios. Por eso los que son papás tienen esa obligación de ayudar a sus hijos a discernir cuál es su vocación. Ayudarle a mi hijo a discernir en medio de un mundo con tanta confusión, empezando por la primera de ellas, ¿no? Que quizás cuando ustedes eran niños ni siquiera les pasaba por la mente, ¿no? Bueno, ¿yo qué soy? ¿Un hombre o una mujer? Desde ese primer dato, hay que ayudarle a nuestros hijos a discernir el plan de Dios. Es una gran tarea, hoy más que nunca. Necesitamos a los papás y a las mamás hablando con sus hijos de esto, ayudándoles a discernir el plan de Dios en su vida. Para eso el cuarto mandamiento. Y para eso está la familia. ¿Cómo conoce un niño? ¿Cómo conoce un joven lo que Dios quiere de él? Solo lo conoce a través de la familia. Otra cosa que subraya el catecismo, muy importante, es el hecho de que se prepare en lo cotidiano. Que dejemos de ser personas y familias y sociedades buscando espectáculos. Que aquí lo que Jesús nos está enseñando es que tenemos que preparar todo en lo cotidiano, en lo normal, en el día a día, para poder en los momentos donde la vida arrecia contra nosotros, como con Jesús en Getsemaní, poder decir, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es imposible que alguien llegue al momento del martirio y tenga la madurez para poder entregar su vida, si durante toda su vida ha hecho solamente lo que le ha dado la gana. No está preparado. En el momento último de la entrega de un mártir, ese momento se ha preparado durante toda la vida. Porque toda su vida ha sido una ofrenda generosa en lo cotidiano, en lo normal,
en levantarse a las 6 de la mañana, el bañarse, el hacer la tarea, en vestirse, en ponerse guapo, en ponerse guapa para ir a la escuela, el que el papá y la mamá estén diciéndoles, ya te cepillaste los dientes, mira, esa ropa no te queda muy bien, mira, eso está muy arrugado, en esas cosas pequeñitas, ¿sí? En esas cosas pequeñitas, en lo cotidiano, es donde se prepara la persona después para ser capaz de llegar al martirio, cuando la vida arrecie contra ellos. Pero si uno ni siquiera se preocupa de que sus hijos llevan 15 días sin ponerse una peinilla en el pelo, y uno como papá está diciendo que haga lo que le dé la gana, que haga lo que le dé la gana, él es libre, que haga lo que quiera, después, ese que haga lo que le dé la gana, te va a costar miles de lágrimas. No se lave las manos de su compromiso como papá y como mamá, porque después a usted no le va a alcanzar la vida para llorar esto que ha descuidado el día de hoy. Lo ordinario prepara lo extraordinario. Y lo que Jesús nos está enseñando ahí en su vida oculta de Nazaret es que no hay momentos en la vida que no tienen valor, que todo momento tiene valor, que toda palabra, que todo testimonio, que todo ejemplo, todo tiene valor. Cuando nos quejamos de la monotonía de la vida, ¿no? Esas personas que viven diciendo, es que mi vida es una monotonía, es que mi vida es una rutina. No pienses eso. Porque lo ordinario de tu vida es lo que te está preparando para entregarte a lo extraordinario. ¿Y cómo vas a querer llegar a algo extraordinario si no eres capaz de pasar en lo ordinario? Y vale muchísimo esa ordinariedad con la que haces tu vida y con lo que haces todo lo pequeño de una manera extraordinaria. Es lo que hicieron los santos, es lo que hacen los mártires. Acuérdense del ejemplo de San Maximiliano Kolbe, ahí en la prisión en Auschwitz, cuando iban a matar a ese otro señor que tenía hijos, que era padre de familia, y él dice, no, no lo maten a él, mátenme a mí. Ese no lo maten a él, mátenme a mí, no se prepara en ese instante. Se ha tenido que preparar toda su vida. Ese acto de valentía extraordinario de máteme a mí en vez de matarlo a él, no se prepara en un segundo, no se improvisa. Y por eso es que este hombre llega al martirio con esa capacidad de entregar su vida, pero no lo preparó en un segundo. Toda su vida, desde que entró al seminario, cómo se comportaba en su casa, la capacidad que tenía de sacrificarse, de estudiar, de hacer silencio, de predicar, toda su vida ordinaria, lo preparó para un acto extraordinario como este. La entrega de Jesús en la cruz, dando su vida por nosotros, no se preparó en la cruz, ni siquiera en el Via Crucis. Se preparó durante toda su vida, especialmente en la sumisión de Nazaret. Ese abrazar extraordinariamente lo ordinario de la vida en ese pueblito tan pequeño de Nazaret, donde estaba el Hijo de Dios, lo preparó para poder decir estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Así uno va educando su voluntad de una manera sencilla, pero al mismo tiempo de una manera tan profunda, que vamos haciendo de nuestros hijos y nos vamos haciendo nosotros mismos personas supremamente fuertes para poder enfrentar la vida con heroísmo. Y eso se prepara en lo cotidiano, en lo pequeño. Por último, número 533 dice el Catecismo: la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana.
y nos presenta tres: el valor del silencio, el valor de la vida familiar y el valor del trabajo. El valor del silencio se refiere al hecho de que en la vida de la familia, en la vida oculta, como dice San Ignacio de Loyola, el amor se expresa más con las obras que con las palabras. El hecho de que la vida de Jesús en Nazaret hayan quedado tan pocas palabras que decir, nos está enseñando mucho más, ¿no? Mucho más. En esos 30 años de vida, luego, cuando ya Jesús sale a predicar, él va a ser más elocuente en los últimos 3 años de su vida, que le vamos a llamar la vida pública. Ahí sí hablará, predicará, nos dirá, nos enseñará, y sus discípulos pondrán por escrito sus palabras. Pero en la primera parte de su vida, que él haya mantenido un silencio tan prolongado, quiere decir que la voluntad, que la revelación de la voluntad de Dios también tiene lugar en el silencio. Que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de mucho silencio en nuestra vida para escuchar la voluntad de Dios. Apaguen su vida tanto ruido, porque es que tanto ruido le desespera, tanto ruido. Es que yo le tengo miedo al silencio. No le tiene miedo al silencio. Usted se tiene miedo a sí misma, porque no se conoce. Y por eso ruido todo el tiempo, porque cada vez que yo pienso en algo me da miedo. No, hay que hacer silencio para poder escuchar a Dios. Es un misterio tremendo, ¿no? Podríamos llamarlo el silencio elocuente, ¿no? Así como San José. Él es la figura perfecta. El hecho de que sea un hombre que ha pasado desapercibido, y ha querido pasar desapercibido, ha querido estar siempre en la sombra, pero que ha sido alguien tan importante para la vida de María y de José, es todo un ejemplo para nosotros. Ese San José silencioso, ese San José padre en la sombra, es una enseñanza del valor de un silencio elocuente. Ese silencio dice más que 1000 palabras. En contraste a esto, queridos amigos, tenemos nuestra cultura actual, en la que hay sobreabundancia de palabras. A la gente le pagan por hablar babosadas, palabras huecas, que no están refrendadas en nada, en hablar por no callar. Y pagan hoy día por eso. Hoy te pagan por hablar, por no callar. Segundo valor que nos presenta, el valor de la familia, el valor de la comunidad, el hecho de que uno aprende a pasar de la primera persona del singular a la primera persona del plural, del yo al nosotros. Lo primero que nos sale a nosotros es yo, mí, para mí, de mí, conmigo. Llevamos ese egocentrismo en la carne. Y uno tiene que ser educado para poder pasar del yo al nosotros. Tenemos que tener toda una pedagogía de educación en este sentido comunitario de la vida. Yo no soy una isla, por eso tengo mi familia. La familia de Nazaret nos introduce en el misterio de la vida comunitaria. Y para ello es importante que esta vida de familia se viva en una vida de austeridad, en una vida de sencillez. ¿Por qué? Porque esto hace que uno se apoye más en el valor de la familia misma. Si la familia no es austera, si la familia no es sencilla, y no estoy diciendo que vivan en la pobreza o en la miseria, no, sino en la austeridad y en la sencillez. Si no se vive así, y nos estamos prodigando de todo tipo de materialismo, de comprándonos todo para callarnos la boca, uno se apoya más en esos materialismos y las familias se destruyen. Me apoyo más en los caprichos que me dan que en la persona de mi papá y de mi mamá. Y por último, para concluir, el valor del trabajo. Jesús es el hijo del carpintero y también es el carpintero. No sabemos
a los cuantos años murió José. Pero obviamente cuando José muere, Jesús pasa a ser el carpintero del pueblo, ¿no? Los evangelios nos lo enseñan. Uno de los versículos del evangelio nos dice, Jesús, el hijo del carpintero. Y luego después nos va a decir en otro versículo, Jesús el carpintero. Es decir, ya en esa etapa, José ya había muerto y Jesús pasó a ser el carpintero, ¿no? Esta vida de trabajo para nosotros es ejemplar. Dios también trabajó en la tierra y nos invita a nosotros a hacerlo en el ocultamiento, ahí en el taller, ahí en la oficina, ahí en donde tú haces, en la construcción, en el trabajo que estés haciendo. Redimimos nuestra vida viviendo el trabajo de una forma vocacional. Haz lo que te corresponda hacer, pero hazlo con una entrega de amor total, haciendo en tu trabajo de lo ordinario lo extraordinario, haciendo de ellos una ocasión para tu vida de santidad.